Ok, Ujú, listo. Bueno, ujú. entonces, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Omar Rivas. Sí, soy estudiante de la carrera de psicología. Eh, en esta oportunidad estoy haciendo una entrevista con respecto a psicología clínica y voy a hacerle dos preguntas para la cual usted me puede responder y se va a presentar usted también y quiero saber eh, cómo es el ámbito o caso clínico que usted lleva, ¿ya? Entonces, Ujú. solamente quisiera que usted pueda presentarse, por favor, doctor. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es David Martín Izarra Treyes, soy licenciado en psicología. Eh, yo actualmente trabajo en el Centro de Salud de nivel 1 en La Tulpuna, aquí en Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca. Perfecto, muchas gracias, doctor. Eh, doctor, la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuál es el labor de un psicólogo clínico? Bueno, la labor de un psicólogo clínico es en realidad variada. Como yo trabajo en el primer nivel de atención, nuestra labor o nuestra función es más que nada preventivo-promocional. Claro que también atender casos patológicos, pero siempre con el criterio de la norma técnica de atención en salud mental, ¿no? Tomando en cuenta de que se pueden atender casos como depresión, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas de pareja, inclusive casos más fuertes como lo que es violencia familiar, violencia infantil o maltrato infantil, ¿no? Bueno, otros casos también, incluyendo, digamos, ¿no? O haciéndole seguimiento sobre todo al trabajo con las gestantes, con los jóvenes, con el adulto mayor, ¿no? Con los niños también. En realidad el trabajo es bastante amplio. Te estoy hablando, claro, desde el punto de vista del primer nivel de atención del Ministerio de Salud. ¿No? Ah, wow. Muchas gracias, doctor. Gracias por esa pregunta. Y, y otra pregunta quisiera hacerle, ¿qué aspectos se debe tener en cuenta al momento de atender a un paciente dentro del consultorio clínico? Ya, bueno, mira, primero que nada, tú sabes que como cualquier profesional de la salud mental, lo más importante es hacer un buen encuadre, ¿no? El encuadre se refiere más que nada a todo el procedimiento que va a tener lugar la sesión, el lugar y el dónde se va a desarrollar, el lugar y el espacio del consultorio, Ya. ¿no? Los tiempos, el tratamiento o las sesiones que se van a programar, la duración del tratamiento y la duración de cada sesión, inclusive dejándole en claro también la metodología de trabajo que se va a abordar con el paciente, inclusive explicándole cuáles son los objetivos del tratamiento dentro de un corto, mediano o largo plazo, ¿no? Este, dependiendo también cuáles son las expectativas que tiene el paciente con el tratamiento frente a su problemática. Eso es más que nada, ¿no? Y obviamente también hacer una muy buena anamnesis, dependiendo también los casos. Toma en cuenta que muchas veces en el primer nivel de atención ah, tenemos tipos de pacientes, ¿no? Pacientes que vienen por iniciativa propia, ¿no? Pacientes que vienen a veces por interconsulta, inclusive pacientes a veces que son, ¿qué te puedo decir? Pues obligados a asistir por su propia familia. Esto es más que nada con los niños y el adolescente, ¿no? Entonces, lo que se puede, eh, digamos, presentar en estos casos es cierta resistencia a las sesiones psicológicas, pero más que nada lo que buscamos es, como te digo, en el encuadre es generar también un muy buen rapport con el paciente para que éste pueda tener, digamos, o dar la oportunidad para que pueda trabajar la problemática que puede presentar, porque muchos a veces vienen sin conocer o sin ser conscientes de cuál es el problema que presenta, ¿no? Entonces hay que indagar, hay que hacer una muy buena anamnesis. Si es un paciente que viene solo, bueno,
A veces el paciente que viene solo mm, no da, ¿qué te digo? Pues no da información o referencias exactas a veces de su propia vida, porque muchos manipulan la información. No es como en el caso a veces cuando tenemos a niños o adolescentes, quien nos brinda la información de primera mano son los padres, ¿no? O son los adultos que están a cargo de estos menores de edad, inclusive hasta con el adulto mayor. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Mejor dicho, en un aspecto, pues, ideal. Claro que aquí en la ciudad de Cajamarca muchos adultos mayores viven en estado de abandono o a veces viven solos, ¿no? Ni siquiera reciben el apoyo del Estado, ni siquiera reciben el apoyo de sus propias familias o de sus propios familiares. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre en las sesiones cuáles son los criterios. Es como si tú hicieras a ver, es como si fueras tú en la rama más que nada de las ciencias contables, ¿no? Cuando tú haces una empresa siempre se lleva a cabo lo que es el FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidad, amenaza, debilidad, que también se puede aplicar inclusive en la salud mental. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el paciente dentro de su mecánica de vida? ¿Cuáles son las oportunidades que genera esta condición? ¿Cuáles son las amenazas, no, perdón, cuáles son las debilidades que presenta y cuáles son las amenazas que estas debilidades le generarían o lo expondrían a ciertas condiciones, ¿no? Toma en cuenta también de que, bueno, como te dije hace un momento, en el primer nivel de atención del MINSA atendemos por grupos etarios, ¿no? En la infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y el adulto mayor. Y sí, una realidad es que a nivel nacional sobre todo, pero bueno, en la ciudad de Cajamarca la salud mental como que recién es joven, está fresca, porque muy pocos pacientes tienen esa propia iniciativa de poder asistir a un profesional de psicología, ¿no? Para poder tratar sus problemas psicológicos, ¿no? No lo sé. Acá mucho, o en el Perú mucho, se ha dejado muy en claro de que si no tengo medicina, no se me puede ayudar, ¿no? En muchos casos a veces se enfocan más con el trabajo del psiquiatra. Hay que, como te dije, en el primer nivel de atención lo que se trabaja siempre es preventivo promocional, promover, ¿no? Promover el trabajo que realiza el especialista o el psicólogo encargado del área de la salud mental y cómo ésta puede ayudarte a mejorar sobre todo tu calidad de vida, tus relaciones interpersonales, no tus relaciones intrapersonales y demás. Pero como te vuelvo a repetir, cada paciente es un mundo, olvídate. Eh, De hecho, siempre sí, siempre por eso te dije que en un principio, en la primera pregunta que tú me hiciste la pregunta, ¿qué hay que hacer, no? claro. Es establecer un buen encuadre, sobre todo, Ok. cuáles son los objetivos que el paciente espera como paciente y también qué espera como objetivo o mejor dicho, qué espera del trabajo del profesional que tiene a cargo su problemática o que, mejor dicho, que ha confiado más que nada el trabajo para que él pueda mejorar como persona o mejorar su calidad de vida. Es amplio, es amplio, es amplio. Pero Y toma en cuenta, también toma en cuenta de que, bueno, dentro del trabajo del Ministerio de Salud hay casos muy complejos, ¿no? Que sí necesariamente como primer nivel de atención no abordamos porque muchas veces no tenemos las herramientas, como en este caso es el psiquiatra, ¿no? O a veces el médico de familia, porque en realidad es un trabajo multidisciplinario. Y hoy en día, bueno, existen los hospitales de nivel 2 3 4 existen los centros de salud mental comunitario, existen inclusive los institutos, ¿no? claro, Pero siempre, al menos toda persona que viene por su SIS, que es el Seguro Integral de Salud, ¿no? Con el MINSA, ¿no? En los centros de atención del MINSA, siempre nosotros somos la primera línea, o sea, mejor dicho, somos la base donde va a caer todo en primera mano para hacerle una adecuada evaluación, una adecuada entrevista y ver cuáles son las necesidades y si nosotros podemos brindarle
lo que realmente necesita, ¿no? Y si no es así, pues en todo caso hacer una derivación con el especialista o con los colegas también que tienen otro tipo de formación. Un ejemplo de ello son los pacientes psiquiátricos, ¿no? Yo no voy a atender a un paciente que sufre de esquizofrenia paranoide, ¿no? O Claro. que sufre de alguna bipolaridad o que sufre de algún trastorno que ameritaría, sí, que el especialista, el médico psiquiatra lo tratara, lo abordara, le diera su plan de tratamiento, pero a la par también siempre con la psicoterapia. La medicina simplemente se utiliza para equilibrar. El psiquiatra hace también su trabajo entrevistando al paciente, pero la psicoterapia es lo que de cierta forma también ayudaría al paciente a poder darle un mejor, digamos, abordaje, ¿no? Un mejor, digamos, afrontamiento a su problemática, ¿no? Justo, doctor, disculpe, justo tengo esa pregunta Ujú. respecto a eso. ¿Cuál es el trabajo ya de la psicoterapia? Quiero que sea como un poco más conciso y más preciso en cuanto a esa pregunta, porque es una pregunta clave que se nos ha propuesto para hacer la entrevista. Ya. Bueno, mira, la psicoterapia en sí lo que ayuda es a darle un mejor enfoque a, digamos, es un proceso terapéutico que se enfoca más que nada en la exploración, a la exploración de lo que o con qué estamos trabajando en el paciente, ¿no? Eh, a ahondar más que nada en sus etapas de vida. Si estamos trabajando, digamos, pues con un adulto, indagar cómo fue sus etapas de vida, su infancia, su niñez, claro, en lo que él recuerde, ¿no? Y identificar qué carencias presenta o qué traumas puede presentar que no ha trabajado o que de cierta manera han marcado significativamente eh, su vida, ¿no? Y esto más que nada nos lleva a poder identificar patrones de comportamiento, ¿no? Al menos para poder darle un significado a un análisis funcional de la conducta, de cómo funciona la conducta. Al menos yo me aboco más a lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pensamiento, este, bueno, la respuesta es la conducta. Viene el pensamiento y viene el sentimiento o emoción. Pensamiento, emoción como respuesta a la conducta. La conducta es la respuesta a lo que pensamos y a lo que sentimos. Tú puedes decir, oye, pero yo soy impulsivo, sí, pero igual piensas y sientes antes de poder actuar. La diferencia es que no tienes un buen autocontrol, ¿no? Y lo que buscamos, como te digo, son más que nada identificar aquellos patrones de comportamiento que se presentan en la persona, son su comportamiento, su pensamiento, ¿no? Sus emociones, ¿no? Inclusive cómo esta persona ha desarrollado sus habilidades de afrontamiento, ¿no? ¿Qué capacidad tiene para poder confrontar o afrontar las diferentes problemáticas o los diferentes problemas por los cuales esté atravesando, incluyendo el hecho de que cómo maneja su estrés, su ansiedad, inclusive personas que sufren a veces de depresión, ¿no? Y en base a ello, generar, como te dije, un análisis funcional de la conducta para poder modificar, ¿qué cosa? Sus pensamientos y sus comportamientos disfuncionales para que puedan llevar una mejor, mejor dicho, para que puedan transformar de manera más óptima su dinámica de vida, ¿no? Su dinámica de vida y pueda mejorar las relaciones interpersonales porque obviamente son con las personas con que interactuamos, ¿no? Nosotros somos seres sociales, seres de grupo, ¿no? Incluyendo a veces también las relaciones intrapersonales con nosotros mismos, qué tanto me conozco, qué tanto me identifico, qué tanto yo soy consciente de las fortalezas y las debilidades que tengo, cómo éstas influyen o han influido en mí. Inclusive, como te dije, indagar en el pasado, en las etapas de vida, para ver qué carencias ha presentado esta persona, qué traumas ha presentado esta persona, qué maltratos, no lo sé. Hay muchas cosas que uno a veces como ser humano no quiere entrar a detallar, pero bueno.
lo que hacemos más que nada en la psicoterapia es todo ello, ¿no? La exploración del sentimiento, del pensamiento, identificar sus patrones del comportamiento, cómo éste ha desarrollado sus habilidades de afrontamiento, cómo éste, digamos, tiene sus relaciones interpersonales, intrapersonales, el autoconocimiento, su crecimiento personal, ¿no? La resolución inclusive de sus propios conflictos y también, sobre todo, es brindarle ese apoyo emocional, ¿no? Por medio de la empatía que generamos en las sesiones psicoterapéuticas para que el paciente se sienta de cierta manera cómodo al momento de trabajar sus temas personales sin la exposición a que sufra de algún prejuicio o crítica. Nuestra función no es esa. Nuestra función es trabajar con lo que el paciente nos brinde, ¿no? Y estructurarle un buen plan de intervención en base, obviamente, a las ciencias, ¿no? A las evidencias científicas, para que éste pueda generar una mejor capacidad de afrontamiento, sobre todo en su día a día, ¿no? Más que Muchas nada, gracias. Muchísimas más que nada, como te dije, para terminar, ¿no? Más que nada es la confianza y la colaboración, tanto del paciente como del propio terapeuta, quien tiene a cargo su tema, ¿no? Es gracias. así, incluyendo también los factores protectores, porque hay que hacer un análisis completo, hay que hacer un estudio muy completo, qué factores de protección tiene, qué factores de riesgo tiene para cuando nosotros poder hacer un muy buen trabajo. Te pongo un ejemplo, las personas con adicciones, ¿no? Las personas con adicciones son un claro ejemplo en la cual hay que hacer un buen análisis, hay que hacer un buen plan estratégico, hay que trabajar de manera inclusive multidisciplinaria porque tiene que llevar su tratamiento con el psiquiatra, tiene que llevar su tratamiento con Wow. eh, el, el terapista ocupacional, ¿no? Entonces, muchas cosas, incluyendo el psicólogo, que es el que le genera la psicoterapia, ¿no? Para que él pueda generar mejores condiciones de afrontamiento y resoluciones de conflictos, ¿no? Para que no genere una baja o no, su baja tolerancia a la frustración también pueda él fortalecer, aunque es también con la familia. Claro que, bueno, los temas de adicciones son un poco más complejos, ¿no? Pero, digamos, una depresión, ¿no? Una depresión, necesariamente, si es una depresión moderada o una depresión grave, sí o sí con apoyo psiquiátrico, para que el paciente pueda equilibrarse, sobre todo desde un punto químico cerebral, ¿no? El exceso de cortisol, incluyendo todos los traumas que pueda tener o todos los problemas que pueda tener, indagar, hacer su análisis funcional de la conducta y acompañar al paciente, porque muchas veces no se trata de que eh, planifiquemos 4 o 5 sesiones, no, a veces es muy extenso. Claro que el nivel de atención público o el servicio de atención público tiene sus deficiencias, ¿no? Y una de ellas es a veces por la demanda de pacientes, no podemos programar continuamente, hay cierta cantidad una vez a la semana, o perdón, 2 veces al mes, una vez al mes, dependiendo de la demanda. Tú vas al hospital y a veces te mandan cita de aquí a 3 meses o inclusive a un mes, dependiendo de los cupos. Claro. Por eso lo que se trata es más que nada brindarle la calidad y al menos brindarle aquellas estrategias para que el paciente pueda enfrentar, o mejor dicho, confrontar sus problemáticas, ¿no? Sus diferentes problemas, obviamente. Wow. Pero eso es... Gracias. De verdad, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor, Ujú, por las preguntas que le he hecho y gracias por ayudarme a tener un amplio enfoque, ¿no? Y ujú, eso va respecto a lo que estoy estudiando, ¿no? Me estoy basando mucho en ese sentido. No quiero hacerla muy larga, doctor, tampoco quiero ujú, tomarle mucho de su tiempo. Solamente son 3 preguntas nada más, ujú, porque ya me han pedido que solamente grabe ujú. Claro, no y, te preocupes. y voy a finalizar con esta grabación, doctor, Ujú. agradeciéndole a usted por su tiempo y gracias por la información que me acaba de brindar, ¿sí? Voy a No te terminar con la preocupes. grabación, doctor, si no vaya a ser que se me Ok, extienda porque tengo que subirlo a YouTube para poder descargar el link, ¿sí? ok, genial, no te preocupes.